Hola, 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 chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues yo por acá, ¿no? Acabo de llegar a casa. Eh, no, ni tanto, solo que acabo de llegar un rato y obviamente, pues dije voy a hacer una transmisión a ver cómo va, porque en realidad, obviamente no. O sea, ayer no estaba con el ánimo a tope como para decir voy a hacer una transmisión. Lamentablemente ya era de venirse, ¿no? Yo creo que como dice, esto era solamente cuestión de horas y obviamente ya todos lo veíamos venir, pero uno como hincha, como aficionado del fútbol, del balompié, que es lo más hermoso que puede haber en esta tierra. eh, Lamentablemente yo en sí no estoy triste por la eliminación como tal. O sea, a esta altura, bueno, lógico, ya pasó 24 horas desde la oficialización de Perú, que ya obviamente ya está eliminado. Pero, pues, nada, yo creo que yo no estoy triste ah, por lo que quedamos eliminados. Yo estoy más preocupado que triste ahora, porque en realidad yo no sé hasta cuándo vamos a estar sin jugar ningún mundial, ¿me entiendes? Yo no sé hasta qué tiempo, o sea, nosotros si imagínate 35, más de 30 años nos costó aguantar y para llegar a un mundial. Yo no sé, ahora obviamente, yo creo que en proceso anterior, cuando llegó Ricardo Gareca, yo no sé si estábamos mal en ese tiempo, también me acuerdo, eran los Cuatro Fantásticos, la cual nosotros creíamos que no teníamos más allá de ellos. Estoy hablando de Farfán, de Pizarro, de Paolo y de Vargas, ¿no? Los cuatro eran lo que representaban, eran nuestra emblema del fútbol peruano. Lamentablemente, incluso en esos tiempos pensábamos que pues no había nadie. Y si en algún momento, en ese entonces ya todos pedían el recambio generacional, desde entonces nunca, o sea, nadie apareció. Desde ya también pedíamos, o sea, cambio de generación, pero obviamente también no teníamos, en ese momento no teníamos con qué, y yo no entiendo, y eso lo que yo también creo que la admiración de muchos peruanos, que obviamente lo que hizo Ricardo Gareca acá en el Perú, es por eso, básicamente, donde no había prácticamente donde un túnel donde no se veía la luz, obviamente Ricardo Gareca hizo creer, o sea, increíblemente hizo creer, hizo creer a los futbolistas peruanos. Y yo no sé en qué momento, obviamente en ese tiempo, pues casi muchos no estaban enganchados con la selección porque ya venía de derrotas. Incluso ya decían en ese mismo mundial también que obviamente Perú no iba a llegar a un mundial. La cual, pues, Ricardo Gareca hizo aparecer prácticamente como un mago, hizo aparecer a Edison Flores, hizo aparecer también en ese entonces también Rui Díaz, me acuerdo, los jugadores de Universitario de Deportes entraron en ese partido, donde la cual obviamente ya Venezuela nos estaba ganando 2-0 y eso era, como dice, eso era lo último que podíamos permitir que Venezuela nos gane acá en Lima. Y, y de la nada salieron estos chicos, donde la cual, como dice, con ellos veíamos un poco más
de esperanza. Y obviamente los partidos fueron pasando, se fueron dando los resultados. O milagrosamente, no milagrosamente quizá, porque en ese entonces Perú empezó a jugar bien. Y obviamente yo creo que eso fue que le enganchó a mucha gente. Y obviamente la gente se iba, cruzaba fronteras para que obviamente pudiera acompañar a la selección. Y obviamente, y pues nada, ya, y vamos a... En ese momento, cuando Ricardo Gareca mete a Edison Flores y a muchos otros jugadores más en la selección, pues yo me acuerdo que esos chicos ya habían debutado en la primera división de la Liga 1. Ya habían debutado, ya tenían minutos en la primera división del fútbol peruano. La cual eso se basaba en que cuando obviamente en ese entonces existía aún la bolsa de minutos. Y cuando existía la bolsa de minutos, lógicamente, pues, más allá, aunque quizás sea o no obligación, los clubes obviamente estaban obligados a meter a los jugadores a que de fútbol puedan debutar. Y obviamente la bolsa de minutos fue muy importante para que obviamente los futbolistas tomen un poco más de confianza. Obviamente jugar en la liga profesional obviamente requiere un poco más de confianza, y obviamente eso es lo que les dio a los futbolistas peruanos la bolsa acumulada, y la cual por esa razón esos jugadores obviamente salieron bien. Y en ese entonces pues el fútbol peruano en sí obviamente estaba en una crisis de la nada. Y obviamente, y ahora tú me dices, obviamente toda la gente pide recambio generacional, pero a veces no somos realistas de lo que tenemos, porque obviamente no hay mucho para ver, no hay mucho. Incluso el partido que se jugó con Uruguay, obviamente el partido no estaba, ¿cómo les digo? No, o sea, era en sí prácticamente lo que teníamos, o sea, lo que la gente de una u otra manera pedía, cambio generacional, pues los futbolistas que allí el día de ayer jugaron contra Uruguay, esos futbolistas nunca jugaron juntos, o sea, en el 11 titular, nunca jugaron juntos, y el día de ayer fue la primera vez que jugaron juntos. Y obviamente tú ahí te dices, obviamente ahí está, o sea, de lo mejorcito que teníamos, bueno, es cierto que uno u otro jugador le puso, Ibáñez puso donde prácticamente no tenía que haberlo puesto, pero eso yo creo que entrar en esos detalles o golpear a un jugador a estas alturas, yo creo que estaría de más, porque en realidad esto ya se veía venir. Y ojalá, y como les digo, yo me pongo más triste, y yo no sé de acá a qué tiempo más podríamos ir al mundial. Básicamente, de ser las etapas clasificatorias más, o sea, más luchadas, más parejas del mundo, pasó a ser perdóname, yo sé que quizás mucha gente no quiere que su selección vaya al mundial, o sobre todo estamos hablando de los que siempre quedan o quedamos atrás, ¿no? Que es Perú, que es Venezuela, que es Bolivia, y que es últimamente Chile. Chile prácticamente está de capa caída y no hay quien lo sostenga. Lamentablemente, o sea, de ser las eliminatorias más competitivas del mundo, pasamos a ser la eliminatoria más fácil del mundo. Porque imagínate, el día de ayer no solo Perú termina goleado Chile, termina goleado Bolivia, termina goleado Venezuela y termina goleado Perú. Y los cuatro no están, perdóneme toda la gente
de Venezuela y de Bolivia, obviamente la gente que aún tienen chances. Eh, Perdóname, pero obviamente yo creo que los cuatro equipos no merecen ir al Mundial. Ya sea Venezuela. Bueno, Venezuela, bien es cierto, siempre ha mantenido, en estas eliminatorias, ha mantenido una regularidad últimamente, la cual como quizás, obviamente lo más factible y lo probable que va a pasar es que Venezuela vaya al, vaya al Mundial o al repechaje, como lo vean ustedes. Y esto no es nada contra Bolivia. A ver cómo digo. Lo que pasa es que si Bolivia clasifica al repechaje, dejaría una... Yo no es en contra de Bolivia, yo sé que la gente de Bolivia obviamente pues quiere mucho a la gente peruana y esto no es nada contra Bolivia ni nada, pero quedaríamos muy expuestos, quedaría muy expuesto la Copa, o sea, las eliminatorias sudamericanas. ¿Por qué? Porque obviamente Bolivia fuera de casa no hace un buen papel. Y obviamente y los partidos que se va a jugar en el repechaje va a ser en el llano, no va a ser en la altura. Y obviamente ahí Bolivia deja mucho que desear. Yo en lo personal no es nada contra, como le digo, no es nada contra Bolivia ni nada. Como Bolivia en la altura es como es Brasil, es Argentina. Pero sale de Bolivia, vuelve a ser Bolivia. Vuelve a ser Bolivia, incluso hasta peores papeles de... Quizás, obviamente este año, por la cual Bolivia está todavía, como dice, en etapa de clasificación o en posible clasificación al repechaje, es porque básicamente nos aumentaron los cupos. Y obviamente ahí es donde voy yo. De ser las eliminatorias más competitivas del mundo, pasamos a ser las eliminatorias, entre comillas, las eliminatorias más accesibles, weón. ¿Dónde llega a ser, a ver, dónde llega a ser una eliminatoria accesible y una eliminatoria competitiva? Una eliminatoria competitiva es donde todos los equipos luchan y están casi a la par para poder ir o representar al continente en una Copa del Mundo. ¿Y cuáles las eliminatorias más fáciles? O sea, entre comillas, menos competitiva. Es que clasifiquen equipos que no juegan bien y así clasifican. ¿Por qué? Porque sus cupos lo permiten. Y obviamente, pues, y ahí es donde, o sea, como te digo, de ser competitivo, de ir 5, o sea, 5, me vas a decir, mira, hoy en día, me vas a decir que Brasil no es competitivo, me vas a decir que, por ejemplo, Ecuador no es competitivo, Argentina no es competitivo, Uruguay no es competitivo, no me vas a decir que esos equipos no son competitivos. Son competitivos, pero como les digo, son 5. Son 5 equipos sudamericanos, o sea, 5 países de Sudamérica que son realmente, cuando vayan, son competitivos. ¿Y dónde está de que cada año o cada Copa del Mundo, cada etapa de clasificatorios que se juegue en Sudamérica? Es que obviamente siempre de esos 5 que siempre van, no van siempre toda la vida ellos. Siempre en algún momento tiene un bajón y obviamente el equipo que está detrás le pisa a la nuca y termina clasificando. Y eso era la emoción de la clasificatoria sudamericanas. Y hoy en día prácticamente los equipos clasifican caminando, loco, caminando. Y me da rabia que Perú
en las eliminatorias más fáciles de toda la historia de Sudamérica, no esté yendo al Copa del Mundo. Eso es lo que en realidad duele más. Yo creo que obviamente las cosas no se hicieron bien. Yo me pongo triste, como les digo, yo no sé de acá a cuándo vayáramos a ir a otro mundial. Yo quiero pensar el próximo mundial. ¿Por qué les digo? Porque ya no es las eliminatorias, como les digo, ya no es esa eliminatoria competitiva, ya no es esa eliminatoria como dice, sí o sí le tienes que arrancar. Antes, hasta el equipo más bajo que quería clasificar al repechaje tenía que ir a la Bombonera o al Nacional a sacarle punto a los equipos grandes, por ejemplo, a los equipos, al país de Uruguay, tenía que ir a la Bombonera, a sacarle un empate a Argentina. Hoy en día ya, o sea, ya incluso otros le dan por perdido esos partidos y obviamente simplemente con ganar en casa alcanza para clasificar. Y eso ya, o sea, al eso pasar, ya no es una eliminatoria competitiva. Tú me vas a decir, no, es que claro, si obviamente, si tú estás hablando porque Perú no clasifica, está bien, yo estoy hablando, yo no hablo porque Perú no haya clasificado, yo estoy diciendo que pues me da mucha bronca que en las eliminatorias más fáciles de Sudamérica, de toda su historia, Perú no esté clasificado. Me saca bronca eso. Porque en realidad se veía venir. Bueno, lamentable también es decirlo, pues con toda la gerencia de Lozano y de toda esa gente, pues no merecemos ir al mundial. Básicamente es eso. La única explicación o el único consuelo que encuentro es que obviamente Perú no está yendo al mundial porque obviamente las cosas no se hicieron bien. Y yo pues obviamente de una otra manera estoy tranquilo, no tan triste como quizás en otras ocasiones yo me siento mal, porque en realidad a mí no me gusta ver mi equipo cabeza abajo. No me gusta terminar la última fecha, como dice, irme cogido y agachar la cabeza e irme. Yo no, o sea, mi personalidad, ni de mi equipo, ni de nadie, yo creo que a ningún peruano nos representa ese tipo. Donde vayamos, los peruanos siempre terminamos, entregamos todo y pese a cualquier cosa que pueda pasar, siempre nos vamos con la cabeza alta. Pero lamentablemente, esta vez, y yo no sé hasta cuándo, las cosas no se hacen bien y no se están haciendo bien, y la cual le encuentro razón de la cual Perú no está yendo a una Copa del Mundo. Y pues obviamente, por la misma razón que yo no sé cuándo vamos a volver a ir a otro mundial. Porque hubiera sido mucho y demasiado premio para Lozano de que Perú hubiese vuelto a ir a una Copa del Mundo. Porque en realidad la gente se lo merece, la gente va a los estadios, pese a lo que pese, la gente siempre está, se la aguanta todo a todo el equipo. Pese a que el equipo obviamente no viene bien y todo eso, la gente va, apoya y obviamente y la gente de su casa también apoya y eso es importante para el equipo. Pero desde el otro lado, como les digo, a una gerencia donde obviamente no se merece nada porque no hacen las cosas bien. No hacen las cosas bien y obviamente ya se acaba de reelegir. Y obviamente lo más probable, y yo no sé, que si a la otra Copa del Mundo vamos a ir. La cual pues obviamente pone triste
de acá creo que para que empiece otras fechas eliminatorias, todavía creo que a Perú le va a quedar 18 partidos, donde la cual obviamente Jan Ferrari tiene la obligación y de traer un buen técnico para Perú. Bien es cierto, no tenemos con qué, no tenemos horizonte. Miramos a la derecha, miramos a la izquierda, no hay con qué, huevón, no hay con qué. Pero lamentablemente, como dice, en la gestión, cuando obviamente Perú tampoco tenía nada, cuando no tenía recambio, toda la gente pedía, pero no teníamos recambio en ese entonces cuando estaba todavía los cuatro galácticos. No teníamos reemplazo de ellos. Pero Oblitas, como el gran mago que es, nos trajo a Ricardo Gareca, donde la cual obviamente muchos no lo conocían. En lo personal yo tampoco, yo decía de dónde lo sacaron. Pero obviamente en ese entonces Ricardo Gareca hizo volver a creer al futbolista peruano, que obviamente el futbolista peruano está en la capacidad, está en la técnica y físicamente, mentalmente preparado para volver a la Copa del Mundo. Y lo hizo. Y en ese entonces tampoco no teníamos nada. Y obviamente hoy tiene la responsabilidad Jan Ferrari, el gran gerente que tuvo Universitario de Deportes, me atrevería a decir, de toda su historia de Universitario de Deportes. Hoy le toca demostrar o le toca ratificar a todo el Perú todas las cosas bien que hizo en Universitario de Deportes. Bien es cierto que un club no es igual que una selección, es muy distinto. Pero yo creo que toda la gente confía en Jan Ferrari por la buena gestión que hizo en el equipo más grande del Perú, que es Universitario de Deportes, por las grandes gestiones que hizo en Universitario de Deportes. Yo creo que todo el pueblo peruano está a la espera de una buena decisión de Jan Ferrari para que obviamente pueda traer un buen director técnico. Quizás no, para que lo haga, quizás no igual que Gareca. No mejor que quizás que Gareca, pero que lo haga bien. Como les digo, en ese entonces tampoco teníamos con qué, para que obviamente se haga recambio generacional cuando llegó Ricardo Gareca. Pero Ricardo Gareca, con la experiencia, como dicen, en un túnel donde no veíamos ninguna luz, sacó 3, 4, 5 jóvenes y cambió prácticamente el equipo. La actitud del equipo fue muy distinto, la rebeldía del equipo fue muy distinto, donde la cual la gente rápidamente se enganchó y obviamente hoy espera, toda la gente de Perú hoy espera que obviamente Jan Ferrari haga lo que hizo el gran Oblitas. Y obviamente, como les digo, toda la gente espera que Jan Ferrari traiga un buen director técnico. Y a partir de ahí, yo creo que sí, ya la gente empieza a volver a confiar o no confiar en la selección. Porque yo creo que a partir de esa decisión que se tome al director técnico, la gente se va a volver a enganchar con el equipo o simplemente la gente... Te das cuenta, porque la gente que es futbolera se da cuenta que obviamente si las cosas van a funcionar o no. Porque me acuerdo en ese entonces cuando Ricardo Gareca llegó, claro que obviamente tenía que dedicar personas que quizás no estaban de acuerdo, lógico, no toda, o sea, a todo el mundo no tienes por qué caerle bien. Y uno no vive para caerle bien a todo el mundo. Y obviamente dentro de todo eso, Ricardo Gareca sacó lo bueno, y es que como dice, lo mejor que puede hacer Jan Ferrari, yo voy a decir algo pequeñito. Lamentablemente, los peruanos somos así. Los peruanos
le creemos más al extranjero que a nuestro propio producto. ¿Qué quiero decir con esto? El futbolista peruano le cree más a un entrenador extranjero que a un entrenador peruano. Yo en el momento que le mencionaron a Reynoso, yo dije, es más de lo mismo, porque yo ya había visto, cuando obviamente yo estaba más pequeño, obviamente yo ya había visto a los directores técnicos que obviamente dirigieron Perú y obviamente no lo hicieron bien y yo pues obviamente decía, y obviamente yo desde niño me daba cuenta que el futbolista peruano le llegaba que un técnico peruano le dirigiera. Es como si, a ver, para el futbolista peruano, que el director técnico sea peruano, para el futbolista peruano es como si tu hermano menor te estuviera mandando. Simplemente son rebeldes, como es mi hermano, son rebeldes y pues obviamente no sé si hacen lo que quieren. Yo creo que decir hacen lo que quieren, yo creo que sería mucho, pero obviamente no llegan a entender lo que desea el técnico peruano. Por la cual, desde ya yo digo, traer un director técnico peruano a estas alturas yo creo que está de más. Yo creo que como dice, lógicamente, eso de tener un entrenador peruano, recurrir hasta a nuestros técnicos peruanos, yo creo que, es más, eso ya se eliminaría en el Perú. Porque obviamente el futbolista peruano no le cree al entrenador peruano. Es lamentable, sí, pero esa es la realidad, loco. Es la realidad. Y ahora, un argentino, yo creo que estaría más que bien. No sé quién, pero un argentino, con todos los galones que quizás pueda tener en la maleta, yo creo que un argentino estaría bien. Yo no sé si, yo no sé qué tiempo Perú vaya a demorar en, obviamente, en conseguir el entrenador. Pero bueno, y otro punto, yo creo que para el otro año, para que salgan más chicos, obviamente se tiene que reducir, obviamente se tiene que reducir ¿no? El cupo de extranjero. Eso es lógico, que para que el próximo año, para la liga profesional, se tiene que reducir el cupo de extranjero, porque si no, ¿quién? Si nosotros no promovemos a lo nuestro, ¿quién nos va a promover? Porque apenas, a ver, en estos últimos tiempos, los jugadores que salieron de Perú es por lo que jugaron o sea, la Copa Libertadores. En sí, la liga local prácticamente es como si a otros países no les sirve de nada, porque obviamente para que un futbolista peruano pueda salir del Perú hacia el extranjero, tiene que demostrarlo en un partido oficial de Copa Libertadores, así sea sudamericana, pero la gente de otros países necesitan ver a los futbolistas peruanos en, en copas de Conmebol. Y obviamente en estos últimos tiempos que compitió Alianza Lima, en Sporting Cristal, Universitario, obviamente compitieron eso y se fueron algunos de los futbolistas de Alianza, de Cristal, se fueron al extranjero. Obviamente bien es cierto, para competir a nivel internacional es importante tener extranjeros. Es importante sí tener extranjeros, pero no maletas. No maletas, porque obviamente, eso lo digo con todo el respeto de todos los futbolistas que obviamente vienen acá al Perú. Y obviamente, lógico, ellos hacen bien, quizás no salen bien, quizás se lesionan o qué sé yo. Un ejemplo, Britos. Britos en Universitario.
Romero, ¿por qué se fue de Universitario de Deportes? ¿No era porque estaba Britos? Romero quería tapar este año. Romero sí o sí quería tapar. Porque obviamente el chico incluso ya había sido convocado a la selección peruana y tenía todos los galones. Y yo no entiendo por qué en la gerencia de Universitario de Deportes le dejaron ir al chico y, y que Britos se quede. Porque Britos, a ver, tú me pones en la mano derecha a Britos y en la mano izquierda a Romero. No hay mucha diferencia, loco. No hay mucha diferencia. No hay un escalón más, dos escalones más o hasta tres escalones. No hay dos. No hay mucha diferencia. Incluso, es más, yo me debería decir que Romero es mejor que el arquero actual de Universitario de Deportes. Britos no es más que Romero, ¿no? Y ojalá prácticamente a fin de año se vaya Britos, bro.